Ok. Un Buenas momento, noches. un momento. Ujú. Uno, Ya dice like en Facebook. ya, perfecto. ¿Sí? Comencemos. Ok. Muy buenas noches. Mi nombre es Arlet Príncipe. Soy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Muy buenas noches, mi nombre es Raisha Alexandra Velasco Yavar y también soy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ambas somos asociadas de IUSTEC. IUSTEC es una plataforma virtual enfocada en la publicación e investigación del derecho en el entorno digital, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial a través de las redes sociales, así como mediante cursos y seminarios presenciales y virtuales como este. A nombre del equipo me es grato presentar el 11º webinar con IUSTEC, el cual se denomina Retos del siglo XXI, Derecho Genético a propósito de inseminación artificial, en el cual nos acompaña el doctor Enrique Barsi Rospigliosi y la doctora Rilla Cereto. El doctor Enrique Barsi Rospigliosi es doctor en Derecho, docente e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, investigador RENACIT en CONCITEC, responsable del Grupo de Investigación en Derecho Civil del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima. La doctora Rilla Cereto es abogada por la Universidad de Lima, con máster en Derecho Ambiental por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Coaching y Liderazgo por la Universidad de Barcelona. Cuenta con un posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como un diplomado en Minería, Petróleo y Energía por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Adelante, doctores. Bienvenidos. Hola, hola. Bueno, en primer lugar agradecer a la revista Justec y también me siento muy honrada de contar con la participación del que fue mi profesor, el doctor Enrique Barsi Rospigliosi, especialista en temas de derecho genético, y el cual nunca voy a olvidar sus primeras clases en la universidad, a las cuales hago mención siempre que enseño, porque fue uno de los profesores que a mí más me impactó dentro de la carrera del derecho y me hizo continuar en esta rama, porque me transmitió esa pasión por la investigación, esa pasión por aprender y por querer de cierta manera comernos un poquito el mundo. Nos enseñó a leer en portugués, en todos los idiomas, no sabíamos, con las cosas sabíamos inglés y ya leíamos en portugués con tal de aprender un poquito del derecho genético, y no me van a dejar mentir todas las que eran de mi promoción en esa época. Y bueno, nada, el día de hoy venimos aquí a hablar sobre el tema del derecho genético y bueno, yo estuve tratando de investigar y tratando de nutrirme un poco para poder estar a la altura, porque para mí, como para muchos de ustedes, tal vez algunos profesores son considerados como wow, como eminencias, para mí el doctor Barsi es considerado así. Entonces, bueno, plantearles el primer tema de la ponencia sobre derecho genético. Estuve investigando e incluso estuve leyendo algunos estudios que se han realizado a nivel de investigadores en temas de medicina, y estuve viendo cómo se habla de este llamado diagnóstico genético y cómo uno puede manipular no, pero cómo uno puede ver en los padres del cómo uno puede ver en los genes si es que va a producirse algún tipo de enfermedad o no, e incluso si uno puede ver si es que va a haber, por ejemplo, el caso de síndrome de Down, y cómo hay una disputa ética en cuanto a cómo yo, por ejemplo, si fuera un caso de inseminación artificial, yo descarto un embrión, por ejemplo, por poseer síndrome de Down, o no lo descarto. O sea, de qué depende y qué tan ético, qué tan legal es, porque igual estamos hablando de vida, por una parte, pero por otro lado, si yo tengo la posibilidad de elegir entre más embriones, podría optar por el que considero que eh, sería en cierta forma más saludable, porque no estamos hablando del síndrome de Down entendido como enfermedad, porque no se le entiende como una enfermedad. Entonces, yo quisiera saber la opinión del experto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a a este grupo de jóvenes estudiantes, ¿no? Y a Rigi por la dedicación de estar atrás de mí para convencerme a la misma.
¿no? En verdad yo encantado de poder colaborar cuando hay este deseo de trabajar en conjunto, en equipo y sacar adelante pues un proyecto académico, ¿no? Que es tan, que es tan importante para el desarrollo de los alumnos, ¿no? Y sí, en efecto, recuerdo cuando Rigi era mi alumna, y recuerdo que fue una buena promoción, de chicos y de chicas muy talentosos, ¿no? Y en esa época mis hijos eran niños, chiquititos eran mis hijos, yo me acuerdo que los llevaba a clase incluso cuando ella era alumna, ¿no? Pero fíjense cómo cambian las cosas y ahora estamos pues compartiendo un webinar, cosa que para mí me satisface mucho y me siento pues orgulloso de ello, ¿no? Porque lo que siempre reconforta y satisface a un profesor es el éxito de sus alumnos, ¿no? Eso es lo único que busca un profesor, ¿no? Que se desarrollen, que logren sus anhelos, que conquisten sus horizontes, ¿no? Y realmente me da mucho gusto su desarrollo académico, ¿no? Respecto del tema que ella ha planteado, que es el diagnóstico genético, es un tema apasionante, ¿no? Este tema del screening a los cuales son sometidos, pues, las células sexuales o los embriones ex útero, con la finalidad de poder implantar aquellos que no tienen defectos o deficiencias, ¿no? Esto, en un inicio, el screening genético o el diagnóstico genético preimplantacional fue un tema de un enorme debate, porque se aludía que era una práctica eugenésica, en el sentido que solo se iban a implantar aquellos embriones sanos, ¿no? Digamos, puros, sin ningún tipo de defectos, ¿no? Y mientras que los otros, se desechaban. Y lo que se desechaba era, pues, vida, que categórica y jurídicamente es un sujeto de derecho digno de toda protección, ¿no? Entonces, ahí comenzó la gran polémica. Sin embargo, y sin tomar una posición pro vida, ni pro bioética, sino simplemente planteando el tema, la práctica de la procreática ha llevado a una exigencia tal de que solo se implantan aquellos embriones que han pasado el proceso de selección genética, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay de por medio la famosa obligación de medios o de resultados. O sea, que los padres buscan una descendencia que tenga, pues, que no tenga deficiencias, que no tenga defectos, y más aún si hay de por medio la técnica de reproducción humana asistida, ¿no? Que hoy la tecnología permite, ¿no?, identificar qué embriones tienen una calidad genética completa y cuáles adolecen de algún defecto o deficiencia, ¿no? Ojo, no estamos tomando ninguna posición, estamos simplemente planteando el tema. Entonces, por ahí más o menos Rigi va la situación, ¿no? Sí, claro, doctor. Efectivamente, hay una discusión, ¿no?, entre los que son pro vida y los que defienden que igual estamos hablando de que es un ser vivo y que merece toda la protección de la ley, ¿no? Pero como también existe la libertad de los padres para poder elegir qué es lo que consideran mejor. Así como también en estos mismos temas poder estudiar antes los genes de quienes van a ser los padres y cuyas repercusiones van a poder tener en sus descendientes. Entonces, y se plantea que cuando hay algún cierto riesgo de alguna enfermedad que pudiese venir luego, se podría hacer este estudio luego de los embriones. Pero a mí me surge la duda, ¿no? ¿Qué pasaría si el profesional de salud
que realiza esta investigación se equivoca y cuando da el diagnóstico comete un error, y ese error lleva a una decisión tan importante como es decidir sobre la vida del que vendría a ser tu hijo, ¿no? De un ser vivo. O sea, ¿qué tipo de repercusión legal podría haber si es que la hay? Sí, no sé si tú recuerdas un caso que sucedió en el Perú, en el que se hace una práctica de procreación asistida y se implantan dos embriones, ¿no? Y uno de los cuales, al momento en la cual se le hace pues el estudio gestacional a la madre, resulta que tenía síndrome de Down, ¿no? Y curiosamente, estos embriones, antes de ser implantados, se les había hecho el diagnóstico genético, ¿no? Pero hubo un error, no en el diagnóstico, sino en el papeleo. Entonces se traspapelaron los documentos de ese embrión. La pareja recurre, si no me equivoco, recurre, si no me equivoco, pues a Indecopi y reclama el mal servicio médico, ¿no? Sustentándose en el hecho de que aquí ella lo que había contratado es lo que les dije, era una obligación de resultado, porque ella había pagado el diagnóstico genético, ¿no? Y que finalmente, no estoy muy seguro si reclamó a Indecopi o si fue al Poder Judicial, creo que fue a Indecopi. El tema es que la señora no quería quedarse con el hijo que tenía el síndrome de Down. Entonces, situación pues terrible, atroz, ¿no? Inmoral de la madre. O sea, su actitud es como que pues yo me voy a comprar una rasuradora a una tienda de electrodomésticos y pues esta rasuradora no cumple la función que yo quiero. Entonces la demando Indecopi a la tienda porque no cumple con las características que yo quise, porque encima no me la quieren cambiar. Entonces, una cosa es un servicio, otra cosa es un producto y otra cosa es pues una vida humana, ¿no? Entonces, he ahí también pues el tema, que la certeza, la eficacia y la solidez de un resultado científico muchas veces va también acompañado de la trascendencia de la vida, ¿no? Exactamente. Incluso he tenido la oportunidad de estar conversando con médicos que ven estos temas tanto de inseminación artificial como del hecho de congelar los óvulos o congelar espermatozoides, y cómo es el proceso, y cómo tienen que tener cierta calidad, y cómo cada vez son más casos de parejas que lamentablemente tienen infertilidad y no pueden procrear, ¿no? Y cómo han sido los estudios que usted ha realizado desde hace mucho tiempo atrás sobre estos temas, que había un vacío en la ley y que no se sabía al final quiénes eran los padres de estas criaturas. Si, por ejemplo, había un donante de esperma, y un donante de óvulo, y se subrogaba en un tercero, ¿quién era al final el padre de estas criaturas? ¿Era el que tenía la voluntad y el deseo de ser padre? ¿Era el quien había donado? ¿Era el que había subrogado la maternidad, es decir, ese vientre llamado de alquiler? O sea, al final, ¿quién se entendía que era el padre o la madre de estas criaturas? Yo sé que usted ha hecho bastantes investigaciones al respecto y lo he leído sobre el particular, entonces nos encantaría que pueda exponer sus argumentos. Sí, yo recuerdo, estaba en tercer ciclo de la universidad, en la Universidad de Lima,
Y mi profesor de Derecho de las Personas nos mandó a leer un artículo de la profesora Vila Coro Barrachina. Fíjate cómo me acuerdo del nombre, ¿no? María Dolores Vila Coro Barrachina, que tiene un libro extraordinario que se llama Los huérfanos biológicos. Yo la conocí a ella y tuve la suerte que incluso me dedique su libro, ¿no? Y en el año 86, este profesor de Derecho de las Personas nos mandó a leer un artículo de ella, de esta española, acerca de la revolución de las técnicas de reproducción humana asistida, y a mí me pareció pues todo esto una locura, ¿no? Dije, ¿hasta dónde puede llegar esto, no? Y en ese mismo ciclo, yo tuve otro profesor, yo no sé si a ti te enseñó, Ri, el profesor Antúnez. No, no, no. Antúnez y Villegas. No me enseñó, pero sí, sí sé quién es. ¿Has escuchado de él? Sí, obvio, sí. Esos profesores que te marcan, ¿no? Esos profesores que te agobian. Esos profesores que te hacen cambiar la vida, ¿no? A mí me trataba con un desprecio y eso me hacía pues a mí ponerme, digamos, más a tono con la clase. Y él dijo una frase que a mí me impactó en la clase, dijo, hay un aforismo romano, recuerdo que él dijo, pater es quien justas nupcias demostran, ¿no? El padre es quien con las justas nupcias se demuestra, porque es imposible poder determinar la paternidad de un hombre. Entonces ya yo estaba con la cabeza revuelta por la doctora María Dolores Vila Coro Barrachina, de la procreática y las técnicas de reproducción no asistida, y encima me viene este profesor con esta nueva nota que no se puede determinar la paternidad de una persona. Entonces yo levanté la mano y le dije, profesor, hasta donde yo sé, el hombre ha llegado a la luna y me parece inconcebible que no se pueda demostrar la paternidad de un hombre. Me dice, le estoy diciendo que no se puede y así es. Y me dije, si usted me quiere contradecir, ese es su trabajo de fin de ciclo. Y ahí surge mi interés por el derecho genético, ¿no? En el medio. Y yo comencé investigando lo que era el inicio de la vida, la integridad genética, la intimidad genética y la identidad genética. O sea, cuándo se iniciaba la vida, hasta dónde puedo yo investigar genéticamente el cuerpo, qué información puedo yo comercializar de mi cuerpo, cómo puedo yo establecer la identidad o la identificación genética de un ser humano. Y el quinto capítulo también que toqué ahí era el derecho a la procreación, a la procreación asistida, ¿no? Y ahí comienzo yo a investigar, a tratar sobre el asunto, hasta que llega un momento en mi vida en la que digo, ya esto ya, digamos, sobrepasa cualquier tipo de conocimiento jurídico, y para poder seguir investigando yo voy a tener que comenzar a estudiar medicina, ¿no? O genética, ¿no? O embriología, biología. Entonces ya yo como que ya doy un paso atrás y comienzo a dedicarme ya más a mi rama, que es el derecho civil, ¿no? Claro, porque por ejemplo, me queda la duda de cómo se resolvería, por ejemplo, un tema legal donde hay una pareja de esposos, donde él accede a que ella se realice una inseminación artificial, pero con los espermatozoides de una tercera persona. Entonces, si por ejemplo esos espermatozoides son implantados dentro de su cónyuge, por lo que entiendo legalmente, luego no podría alegar una impugnación de paternidad, porque él está dando su consentimiento para que ella se realice estos exámenes. ¿Estoy en lo correcto? ¿O podríamos hablar que ahí todavía existen vacíos legales? Bueno, ahí hay un tema que está relacionado con la teoría de los actos propios, en el sentido que
si un cónyuge autoriza a su pareja, por ejemplo, la mujer que autorice a que su marido sea donante de semen, mañana más tarde pues no puede demandarlo por causal de adulterio sustentando una injuria grave. Ni mañana más tarde el marido que autoriza a su mujer, y digo autoriza porque es así, ¿no? Que sea inseminada con el material genético de un tercero, él mañana no podría demandarla por divorcio por causal de adulterio, por traer al mundo un hijo que genéticamente no es de él, porque ella aceptó y consintió que él sea el donante y él aceptó y consintió que ella sea inseminada con un material genético. Perfecto, doctor. Y una consulta adicional. Ese tema yo creo que sería bueno también que lo tengamos claro, es que si bien es cierto, se pueden hacer estos exámenes y estos estudios e investigaciones para temas de científicos, terapéuticos, de salud, yo no podría, por ejemplo, tratar de crear a ese ser humano perfecto, ¿no? Porque, o sea, donde yo, o usted cree que más adelante sí va a ser así y sí se va a permitir legalmente que uno pueda formar a este ser humano de acuerdo a las características de cada quien quiera que tengan sus descendientes. Sí, hay todo un tema ahí, ¿no? Hay todo un tema porque no hay el hijo, o sea, yo creo que no es justificado hablar de un hijo a pedido, de un hijo a solicitud determinada, o los hijos a delivery, ¿no? Nosotros nos pedimos nuestras pizzas el fin de semana con los ingredientes que queremos. Entonces, tú haces ahí tu pedido especial, pero imagínate, pues, que querer tener un hijo con determinadas características, es cosa que se puede, ¿no? Sí, claro. Pero hasta dónde es deseable. Que es totalmente distinto que yo pueda predefinir las características genéticas de mi hijo, pero no por una cuestión eugenésica, sino por una cuestión terapéutica. Porque hay una pareja que es incompatible genéticamente y va a traer hijos con determinadas deficiencias, por ejemplo, que nazcan digamos, dada la incompatibilidad genética de la pareja, que puedan nacer sordos o ciegos, cosa que es totalmente, digamos, aceptable, porque no podemos discriminar a las personas por su discapacidad, pero si la ciencia permite evitar esas situaciones y justamente permitir que esa pareja incompatible traigan hijos sanos, sería perfectamente posible, dada la finalidad terapéutica de la técnica procreática, ¿no? Doctor, y entonces si por ejemplo cuando yo elijo el sexo que van a tener mis descendientes, en ese sentido yo también no estaría cayendo en una especie de discriminación, porque yo estoy eligiendo, y hoy por hoy yo puedo elegir el sexo que va a tener mi bebé, y de repente en países donde se inclinan más hacia el tema de tener hijos varones, voy a empezar a descartar aquellos embriones que sé que son mujeres y voy a optar por los masculinos, generando en cierto grado algún tipo de discriminación. Sí, sí, y eso, la selección de sexo, hoy en día no es un proceso de reproducción de alta tecnología, es un proceso de reproducción muy sencillo y muy simple, ¿no? Y bastante común, porque ahora pues las parejas quieren asegurarse su parejita, ¿no? Claro. Y no quieren correrse el riesgo de dejárselo pues a las leyes del azar de la herencia. Entonces, es bastante común, pero totalmente aceptable desde tu punto de vista que esto puede ser también, pues, discriminatorio. No sé si discriminatorio, eh,
yo le tengo mucho miedo a esa palabra, discriminar, porque está muy de la mano con el hecho de distinguir o diferenciar a las personas, digamos, pero sin nada que la denigre o que la peyorice, ¿no? Entonces, si tú seleccionas el sexo de tu hijo porque quieres, de tu futuro hijo, porque quieres tener una mujercita primero y quieres tener después el varoncito, en verdad yo no le veo dónde estaría lo malo, ¿no? Alguien me puede decir, sí, pero estás dándole preferencia al sexo femenino, ¿no? Para que tenga la hermana mayor, o para que tenga el hermano mayor, y ahí estás ya predestinando el futuro de tus hijos, no sé. Entonces, por ahí, digamos, puede haber un tema a discutirse, ¿no? Sí, claro. Incluso en algunos países se podría notar bastante esta diferenciación entre el embrión masculino y el femenino. No sé si se dice masculino o femenino, pero podría notarse esta diferenciación más marcada, ¿no? E incluso me parece que uno puede elegir no solamente científicamente las características físicas de este embrión, sino también incluso se le puede llegar a otorgar mayores cualidades a nivel de inteligencia, a nivel de actitud, de carácter. No recuerdo ahorita el nombre médico que tiene, pero estuve viendo que efectivamente, o sea, si bien es cierto, no está permitido, también es algo que científicamente se podría llegar a desarrollar y que se puede hacer, ¿no? O sea, que podríamos no solamente decidir el color de ojos, el color de piel y de pelo de quién va a ser nuestro progenitor, sino también incluso aumentar el grado de inteligencia que puede llegar a tener. Cuando yo estaba bien metido en estos temas de la bioética y del derecho genético, recuerdo haber leído en más de una oportunidad de que la ciencia tiene un límite, ¿no? Pero la ciencia es tan avasalladora de que nadie la detiene, ¿no? Entonces, la ciencia tiene que ser ciencia con conciencia. O sea, tiene que ser pues una ciencia ética. Y ahí viene justamente esta rama de la filosofía, que es la bioética, que es justamente la ética de la vida, ¿no? Que se inicia como consecuencia de los tratamientos de salud y los cuidados médicos, pero que hoy la bioética se aplica absolutamente a todo, ¿no? Y leía también que el hombre no puede jugar a ser Dios. Entonces el hombre no puede llegar a determinar pues el grado de inteligencia, de raciocinio, de personalidad y de comportamiento de sus hijos. Cosa que yo lo veo bastante difícil, ¿no? O sea, tú puedes, digamos, no sé, de repente podrá ser posible, digamos, concebir pues un embrión que tenga todas las características genéticas para que sea un genio. Claro. Todo Así depende también de su... Pero sí, claro, pero todo depende también del medio ambiente, la educación, de las influencias, de la cultura, la idiosincrasia y los valores que le implanten, que le den sus padres, ¿no? Entonces, es esa la realidad, ¿no? Lo que yo siempre le digo a mis alumnos, yo no soy inteligente, pero tuve una madre y tengo una mujer que siempre me han llevado, ¿cómo se llama?, a esforzarme todo lo que puedo. Pero yo de inteligencia tengo poco, pues esa es la realidad. Entonces, la inteligencia, y el raciocinio, el comportamiento y la personalidad es lo que se forma. Es lo que decía Fernández Cesareo, ¿no? Mi maestro, cuando decía que es imposible clonar a una persona, porque tú no puedes clonar sus sentimientos. Y al no poder clonar ese sentimiento, ya no es igual, ¿no? Ya no es igual.
Claro, y aparte igual a la hora de vivir ciertas cosas que pueden vivir exactamente lo mismo, pueden tener distintas interpretaciones y distintos mapas mentales. Esas mismas personas, así sean gemelos idénticos, la manera en que pueden interpretar una determinada situación va a ser totalmente diferente. Que me llama muchísimo la atención. Pero definitivamente sí le voy a debatir en cuanto al tema de la inteligencia, porque como usted sabe, todos los seres humanos somos inteligentes y poseemos diversos tipos de inteligencias múltiples. Y estoy segurísima que usted reúne casi todas, bueno, todos reunimos todas, pero que tiene muy desarrolladas muchísimas de las que están planteadas ahí, ¿no? Y ya no se habla pues de esa inteligencia solamente a nivel matemático y lingüístico, que definitivamente lingüísticamente la posee, sino ya hablamos de otros tipos de inteligencia también a nivel de interpersonal, intrapersonal, etc. No voy a ahondar en ese tema, pero sí, coincido totalmente con lo que ha mencionado, porque me quedé bastante impactada leyendo este artículo que se lo voy a pasar, porque fue un artículo que me lo compartió una doctora, que es un artículo del año pasado, con relación a todos estos temas de manipulación, bueno, que también abarca el tema de manipulación genética, pero también estos tratamientos que se pueden realizar, y que incluso hay algunos donde no sabes exactamente si a la hora de analizar los genes de los progenitores necesariamente se va a producir algún tipo de enfermedad en el posible embrión, entonces que a veces la ciencia no está tan exacta y hay algunos vacíos ahí, y entonces al momento de tomar esas decisiones por parte de los padres, e incluso por parte, es bastante complicado porque no tienen toda la información exacta. Entonces, ¿hasta qué punto legalmente nosotros podemos regular esos temas? Y también quería consultarles, pues, sin que se me vaya a pasar, yo vi ese caso de un montón de, no me acuerdo si fue en Holanda, no sé dónde fue, de una clínica donde un doctor hizo bastantes donaciones de esperma y tenía hijos regados por todo el mundo, y todos estos hijos lo estaban demandando por un tema de que eran todos hijos de este señor. Pero hasta qué punto, yo sé que cuando uno dona esperma, uno lo hace de forma anónima y no ejerce ningún tipo de responsabilidad, pero ¿hasta qué límite, no? ¿Hasta qué límite yo, si fuese hombre, podría donar espermatozoides a clínicas, o en este caso este profesional, un médico, podría hacerlo, y hasta qué punto eso está permitido, ¿no? Sí, yo escuché ese caso, pero yo escuché ese caso, pero que era de un médico brasilero. Ah, puede ser brasilero, No, sí. no sé, porque después oí de otro caso que es el que tú comentas. Antes sí, puede ser. Bueno, más allá de la nacionalidad, es una cosa que de hecho ha pasado, ¿no? Y cuenta la noticia, al menos la que yo leí, que este médico no confiaba de los gametos sexuales de los donantes, porque tenían, pues, les iba a generar mucho costo a sus pacientes. Entonces, que si él podía ser, digamos, se ponía ese título, ¿no?, el benefactor de los futuros hijos de sus pacientes, él iba a ceder su material genético, sus espermatozoides, ¿no? Y así lo hizo, ¿no? Durante 15 años inseminó y fecundó extracorpóreamente los óvulos de sus pacientes con su material genético. Entonces, durante 15 años. Entonces, saca tu cuenta que por semana este médico realizaba 10 fecundaciones asistidas. Durante 15 años. A ver acá las chicas que nos acompañan, que saquen su cuenta, por favor. Durante 15 años, ¿no es cierto? Wow. 10 hijos por semana. La pregunta de examen parcial es: ¿cuántos hijos esto generó este médico tan humano, solidario, ¿no? Altruista y benefactor de la vida? Entonces las chicas me van a responder: miles, profesor. Así es, miles de miles, ¿no?
y la pregunta es, ¿y dónde está la responsabilidad de este señor? Claro, porque este señor nunca quiso ser padre. Quiso colaborar para que una pareja, o para que una mujer, o para que un hombre infértil pueda tener una descendencia. Entonces, él lo que quiere es colaborar, no ser padre. Pero ese niño que nace producto de una fecundación heteróloga, es decir, con material genético descendente, tiene el derecho de conocer quién es su padre. Entonces a este médico tiene que estar esperando que le toquen la puerta a esos miles de hijos y le digan, papá, acá estoy, quiero conocerte, ¿no? Ahora, hay países en los que ya se ha aceptado incluso que este donante, aparte de tener la obligación de darse a conocer y de tener una relación paterno-filial sin compromiso económico con su descendencia, hay países de que ya están estableciendo consecuencias económicas cuando los padres afectivos o que desearon no pueden asumir esa responsabilidad. Incluso hay países en los cuales en la partida genética se acepta la pluriparentalidad. O sea, hijos con dos padres o hijos con dos madres, cuando son sedentes. ¿Y a nivel de herencia cómo funcionaría eso? Y ahí, pues, esos hijos tendrían, pues, una doble herencia del padre biológico, del padre afectivo y de la madre, ¿no? Entonces, ahí, chicas, ¿llegaron a sacar la cuenta cuántos hijos tenía el médico? Están calladitas. Sí. Están pensando si se dice 11º o ¿no? Pero sí, son casos que se dan que son realmente inimaginables, ¿no? Mm. Bueno, doctor, no sé si quisiera comentarnos algo adicional o qué propuestas haría usted al Código Civil relacionado con estos temas que considere que en cierta forma podrían cubrir ciertos vacíos sobre esta materia. Bueno, yo siempre he sido partícipe de que no hay que regular todo, ¿no? Y menos aún regular temas tan cambiantes y tan variados como son los temas de la genómica, de la procreática, de la transcriptómica, estos temas revolucionarios, ¿no? Porque las cosas cambian, ¿no? Entonces hay que dejarle pues también cierta libertad a la doctrina, a la teoría, a la jurisprudencia. Por ejemplo, en el Perú no tenemos regulado nada de técnicas de reproducción asistida, maternidad subrogada, por ahí un artículo suelto en la Ley General de Salud, pero tenemos 15 casaciones que han regulado el tema, ¿no? En el Perú no es necesaria una ley de técnica de reproducción asistida. Además, en el Perú, los peruanos no adolecemos de tanta infertilidad. O sea, esto no es un problema, esto para nosotros. Lo que sí es necesario regular, y eso se ha hecho y se consideró en el proyecto de reforma del Código Civil trabajado por el grupo, desarrollado por el Grupo de Trabajo de Revisión y Mejoras al Código Civil, cómo determinar la filiación en las técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, cuando hay de por medio una técnica de reproducción humana asistida, la filiación se demuestra a través de la intención, el querer y la voluntad. ¿Quién quiso ser padre? No el donante, no la madre que gestó a pedido de, sino que quien quiso ser. Ese punto me parece a mí sí crucial. Pero el resto, como lo han hecho algunos países, no considero que sea lo más adecuado, ¿no? Y por ejemplo, si es que ahora que las generaciones buscan estudiar, hacer maestrías, doctorados y que le dan
generalmente mayor importancia al tema profesional que al tema de hacer familia o reproducirse o casarse, y que están optando muchas mujeres por congelar, por ejemplo, sus óvulos o se casan y congelan los embriones a efectos de poder viajar por el mundo, poder vivir en pareja, y luego cuando sus óvulos sigan siendo jóvenes y todo, poder hacer, o ya tener los embriones guardaditos para luego más adelante, o incluso parejas que de repente la madre se ha tenido que someter a tratamientos de cáncer, entonces tiene miedo de que después los óvulos no tengan la misma calidad, entonces los congela antes de y los tiene ahí guardados. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, lo hacen así y luego se divorcian? Y la mujer sigue teniendo ese deseo de ser madre, pero por lo que tengo entendido, ella no puede disponer libremente de dichos embriones, por ejemplo. De sus óvulos sí, pero no de los embriones como tal, porque es producto de la unión de ambos, ¿no? Entonces, porque por lo que tengo entendido, la clínica no le permitiría utilizarlos por el contrato que tendrían con la clínica que ha guardado, congelado dichos embriones. ¿Estoy en lo correcto? Y acá solucionamos ese problema en el acuerdo conciliatorio de la pareja, que al momento de divorciarse establezcan quién va a tener la tenencia de los embriones. Si la mujer para implantárselos o el hombre para que los pueda implantar en su futura pareja, ¿no? Pero haces bien tú en decir de que si no hay acuerdo, ni uno ni otro podría disponer libremente del embrión. Ahora es un tema también pues bien discutible, ¿no? Porque hasta cuándo, o sea, imagínate que entren pues en una disputa y en una lucha y se enfrasquen en un tema judicial de años, y los embriones van a estar ahí pues crioconservados per secula seculorum. Sí. Este es un tema también pues delicado. Yo pienso que por ahí podríamos encontrar una solución, ¿no? Claro, porque yo creo que estos temas, sobre todo en los jóvenes, se van a dar más, porque yo creo que Claro. en primer lugar no piensan en la maternidad o que le dan prioridad a otras cosas y que probablemente van a tomar las precauciones del caso ahora teniendo la ciencia pues a la mano, de hacer uno de estos tratamientos y estar como que asegurados de que, y como mujer no tengo el problema del reloj biológico, de que va a ir pasando, sino ya estoy asegurada que ahí cuando quiera podré tener mis hijos y que se pueden ir generando secuelas legales a raíz de eso, y que si bien es cierto no es bueno regular todo, tal vez sí habrían algunos aspectos que tendrían que aunque sea figurar, ¿no? Dentro de. Sí, así es. Sí, yo creo que como parte del proyecto de vida de toda persona está su desarrollo personal, ¿no? Individual, de lograrse, de hacerse, de conocer el mundo, de hacerse de un patrimonio. Y bueno, hoy día no es pues una opción de los muchachos el casarse, ¿no? Son más individualistas y esa es la realidad. Entonces, hoy han encontrado en la crioconservación o en la criopreservación la posibilidad de mantener sus óvulos o incluso los espermatozoides de los muchachos para que mañana más tarde puedan ser utilizados, ¿no? Entonces, es una posibilidad y hay que usarla con discreción, pero ahí está, ¿no? Sí, claro. Cuando usted planteó el tema de quién sería el padre y habla de de que tiene que ser, de que usted considera que debe ser la persona que desea ser padre o madre, sería bien similar a la figura de la adopción, ¿cierto? O sea, donde son los padres los que deciden y que al final de repente no han aportado la carga genética, pero que deciden ser papás, ¿no? Entonces podría dárseles un tratamiento similar. Así es. Sí, es exactamente similar a la adopción, exactamente similar. Tal cual tú lo has dicho. Es específicamente ese caso. Sí. Excelente. Creo que Arlet nos iba a plantear unas preguntas del público, si es que... Sí, muchas gracias. Bueno, se terminó la ponencia, entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas.
Raisha, no sé si podrías realizar la primera pregunta, por favor. Claro que sí. A ver, aquí estamos con Fabricio Farfán, el cual hace la siguiente pregunta y nos dice, doctor Barsi, ¿usted considera que es correcta la opción que tienen los padres de poder abortar fetos con síndrome de Down o con anencefalia? O por otro lado, deberíamos establecer o esperar a que fallezca a causa de la enfermedad posterior a haber nacido. Bueno, el aborto eugenésico está prohibido, ¿no? Y nosotros no tenemos pues ningún derecho de eliminar la vida de una persona porque tenga algún tipo de dolencia. Ahora, el caso de la anencefalia es una situación totalmente distinta, ¿no? Porque es un embrión o es un feto que está esperando nacer para morir, porque no tiene cerebro, ¿no? Ahora, nuevamente insisto, en el Perú no tenemos un alto índice de anencefalia, como si hay, por ejemplo, en Argentina o en Brasil, en la cual hay leyes especiales que permiten el aborto de las mujeres que están gestando seres anencéfalos, Ahí ¿no? está, para algún sector de la doctrina estaríamos hablando de que los que señalan que la vida se genera, así como uno muere cuando ya deja de funcionar el cerebro y que la vida se produce cuando empieza a funcionar el cerebro, estaríamos hablando de que acá nunca hubo vida. Entonces, por tanto, para ese sector de la doctrina nunca hubo vida, por tanto, nunca tuvo derecho a vivir. Entonces, por tanto, no estoy abortando porque no hay vida. Si es que quisieran sustentarlo un sector de la doctrina, ¿cierto? Así es, así es. Esa es la posición. Pero interesante la pregunta, es sumamente discutible, pero es así, ¿no? Bueno, excelente. La siguiente pregunta la realiza Gira Larios Villanueva, la cual dice, ¿debería regularse la supuesta donación de óvulos o debería prohibirse? En realidad, ¿estamos ante una donación o una compra-venta? No se puede comercializar con el cuerpo. Ah, No, nada, estoy hablando en voz alta, pensando en voz alta. Rigi, ¿qué piensa? ¿Sí, doctor? ¿Qué piensa Rigi? No, por favor, lo dejo. No, que yo pienso que no existe la comercialización del cuerpo humano, o sea, no se puede hablar de una compraventa de partes del cuerpo, entonces no estamos hablando de una comercialización, o sea, no, yo no vendo mis óvulos, ¿no? No, no. Este, Se habla de una cesión más que de una donación, porque la donación es un contrato y la cesión puede entenderse en un sentido gratuito o sin ánimos de lucro. Entonces tú puedes ceder este material genético, ¿no? Ahora, nada impide de que te den algo en contraprestación del acto que tú estás realizando. En el caso de los hombres no, porque la extracción de los gametos, no le digo que es muy sencillo, pero es más natural que el caso de las mujeres que tienen que primero ser sometidas a un proceso de superovulación para luego de una intervención quirúrgica extraerle los óvulos, ¿no? Y digo superovulación porque no la van a someter a una intervención quirúrgica para sacarle un óvulo. O sea, la someten a una intervención quirúrgica para sacarle varios óvulos. Entonces ahí tienes ya todo un tema de una práctica clínica, ¿no? Que le va a generar a ella, pues, inversión de tiempo, inversión de dinero. Entonces, cabría una contraprestación por eso. Pero que no es que se le esté dando un valor a sus óvulos, ¿no? $100 por óvulo, no, es por una contraprestación. Pero yo tengo mucha duda respecto bueno, del hombre también, porque puede ser, pues, el muchacho diga, bueno, yo voy a donar mis espermatozoides y mientras que me traslado, realizo el acto y regreso a mi trabajo, voy a invertir 5 horas. Y mi hora de trabajo va a estar, pues, en $120. Entonces recibe la contraprestación por eso, pero no, como dice Rigi, yo no puedo ponerle un precio al gameto, ¿no? Entonces, ahí tienes un tema que es bien
bien especial, ¿no? ¿Y qué sucede con los doctores que sí pagan un dinero a las personas? ¿Estarían cometiendo un acto ilícito? ¿Los que pagan a los donantes, por ejemplo? Yo te diría un acto inmoral, no ético, pero ilícito, contrario a derecho, pero no delictivo, ¿no? No delictivo, nuevamente regresando a lo mismo, pues el cuerpo humano está fuera del comercio de los hombres. Entonces yo no puedo vender una parte de mi cuerpo. Ahora, hay sustancias del cuerpo que sí ameritan tener un costo, como por ejemplo, pues la sangre, ¿no? Tú vas a un hospital y compras sangre para que te hagan una transfusión, la sangre no te la regalan, ¿no? Pero yo no puedo vender un riñón, no puedo vender un pulmón, ¿no? Porque no tiene precio, pues. Otra cosa es que yo ceda un riñón y en contraprestación por el tiempo que invierto de recuperación y todo esto, me van a dar a mí un dinero. Y ese es el gran conflicto que surge acerca del quantum que recibe la mujer que se somete que se presta a una maternidad subrogada, que al recibir un precio por la gestación, se le ha llegado a tipificar de manera absurda como un tema de tráfico, de trata de blancas o trata de personas, ¿no? Y esa persona que da esta maternidad subrogada podría luego quererse quedar con, con el nacido, con el sujeto de derecho, o sea, podría Ahí viene el tema, tú que le hayan pagado por eso, o sea, si le hayan dado una contraprestación por ese vientre subrogado, o sea, sería válido, o sea, sería, si no existe una comercialización, entonces ella podría decidir quedárselo y no tener ninguna consecuencia legal. sí. Sí, porque no cabe un contrato sobre un objeto que es un ser humano. Pero y así sean los espermatozoides de él y el óvulo de ella dentro de la barriga de la Claro, madre. pero o sea, ¿qué acción interpones tú contra una mujer que ha parido un hijo que a pesar que genéticamente no es de ella? O sea, lo que cabría sería, pues, desde el punto de vista del derecho, de los derechos reales, un interdicto de recobrar o una acción de reivindicación. No lo sé, escúcheme, estamos hablando así en grueso, después no van a decir que yo estoy diciendo eso, estamos hablando así en términos generales. En términos generales, ya estoy viendo ahí que Arlet y Ray ya están tomando nota para que después se digan de que yo estoy diciendo, estamos hablando en términos genéricos, digamos, a lo absurdo que podemos llegar, ¿no? De supuestos. Claro, claro. Porque son cosas que se han dado, ¿no? Y que bueno, que aquí no están reguladas, ¿no? No sé, pero que definitivamente, pues, si es que hablamos de que no se permite esta comercialización, entonces no habría nada válido para que la persona, o sea, no tendríamos que arguir para que la persona no se quede con el nacido, en realidad. O sea, me parece que estamos en la misma línea. Sí. Así es, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta la cual nos hace Vanessa Belén Arroyo Jaimes. Pregunta para el doctor Barsi. ¿Hay manera viable, desde la perspectiva jurídica y ética, de solicitar pago por la gestión subrogada? ¿Cómo podría evitarse la mercantilización del ser humano y en específico de la libre disposición del cuerpo? Bueno, yo creo que ya con Rigi hemos conversado sobre ese tema acerca digamos, de que no cabe lucrar sobre un acto biológico y menos sobre el cuerpo humano, pero nada te limita a ti a recibir una contraprestación por los gastos, gestiones o tiempo invertido, ¿no?
Les adelanto que yo vengo trabajando un artículo con un alumno mío que ya es abogado, Jalil Mardini, ¿no? Sobre el análisis económico jurídico de la maternidad subrogada, que dicho sea el paso es una realidad a nivel mundial y es una realidad también en nuestro medio y que debe de preocuparnos porque hay muchas mujeres, no digo que tienen el derecho a ser madres sustitutas, pero que tienen que saber, digamos, las consecuencias de esto, ¿no? Entonces, el tema va por ahí, que hay países en los cuales, digamos, los actos económicos de la subrogación de vientre son válidos, ¿no? Incluso hay tablas que especifican determinados valores, Y en un ¿no? caso, por ejemplo, de subrogación de vientre, donde imaginemos, yo soy la madre que aporta el vientre, tuviese, eh, tuviese al niño o a la niña, al sujeto de derecho, podría luego alegar que el padre es quien aportó, o sea, podría alegar luego solicitar alimentos a quien es el padre genéticamente hablando. Porque ahí también surgiría un tema legal, ¿no? O sea, o sea, ya volando un poco en la imaginación, o sea, podría suceder que, bueno, yo decidí quedarme con él porque está dentro de mi vientre, porque no logro decir que, bueno, es mío, porque ha nacido de mi cuerpo, pero que el espermatozoide es de fulanito de tal, y que fulanito de tal, por tanto, debería responder en cuanto a alimentos y luego incluso temas de herencia, porque vendría a ser el padre genético, y le haga un juicio de reconocimiento de paternidad, donde si genéticamente le hacemos un ADN, figura efectivamente que es el padre. Claro. Y ahí hay que ver, digamos, el correspondiente vocativo o intención sobre este tema, ¿no? De los partícipes, cuál fue la intención de estos, ¿no? Son temas que van a ser siempre polémicos, ¿no? Son temas en los que no va a haber una sola posición nunca. Son temas muy ricos para investigar y son temas en los que todavía en nuestro medio no tenemos nada concreto ni nada definido, ¿no? Claro, incluso si habláramos de parejas, por ejemplo, del mismo sexo, por ejemplo, dos hombres que también, o sea, ahí también habría todo un tema legal envuelto dentro tanto del tema genético como del tema de cómo o sea, se me hace todo un mundo, ¿no? Que es algo que está obviamente, porque nosotros hablamos de el hombre y la mujer, y en este caso estaríamos hablando de dos personas del mismo sexo que de repente deciden reproducirse, pero que no pueden, entonces requieren hacerlo a través de un tercero. Entonces, ¿cómo funcionaría? O sea, en ese caso, estamos como cosas que les empiezan, que ya las han empezado a hacer en realidad, y que ya tenemos casos acá en Perú de este tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿cómo debemos de afrontar legalmente estos temas Sí, que viene y que están, ¿no? esos son los famosos casos de técnicas de reproducción humana asistida ROPA, cuyas siglas significa recepción de óvulos de parejas del mismo sexo, ¿no? Es de público conocimiento que nuestra campeona mundial de surf, por ejemplo, ha tenido su hijo y lo ha tenido con su pareja, que es también mujer, ¿no? Entiendo, no sé, habrán recurrido a un procedimiento especial y están en todo su derecho, porque acá no tenemos que nosotros discriminar a las parejas por su sexualidad, porque el tema de la heterosexualidad es un patrón cultural, porque la ley no te puede, digamos, establecer cánones de a quién amar, ¿no? O por ejemplo,
el caso del conductor de televisión, Ay, se me ha ido el nombre del peladito. sí, sí, ¿cómo se Ricardo llama? Mora. Sí, que dicho sea el paso, mañana tengo un conversatorio sobre este tema y él va a exponer su caso y tiene todo el derecho, él como un hombre soltero, ¿no? O de repente tiene su pareja, de tener descendencia a través de las asistencias técnicas, porque también son patrones culturales o sociales el hecho de tener descendencia, digamos, siempre con una pareja. Ahora, se ha dicho, pues sí, pero este es egoísta, pues, ¿no? Este es individualista, porque ¿por qué le vas a negar a tu hijo el hecho que tenga una madre o un padre y por qué le vas a imponer que tenga dos madres o dos padres? Bueno, es que la realidad es esa, ¿no? La realidad es esa y el niño tiene que saberse desarrollar dentro de su familia, de ese tipo de familia, ¿no? Pero vean ustedes hasta dónde podemos llegar a entender estas situaciones, ¿no? Incluso, doctor, yo vi un tema de estos llamados bebés diseño, bebés, no sé si ha leído sobre ellos, bebés llamados bebés salvadores, que para la medicina es cuando, o sea, decides el nacimiento de tu segundo hijo porque eh, dentro de sus células madres puedes salvar al primer hijo que tuviste. Entonces, todo el dilema ético que se presenta detrás de eso, ¿no? Donde en verdad decides el nacimiento de ese embrión porque te va a permitir salvar al primer hijo que tienes y qué tan, o sea, qué tanto debe de ser así o no, y las implicancias psicológicas y psiquiátricas que podrían estar envueltas detrás. O sea, es bastante interesante este mundo. Me he estado empapando bastante del tema y me he quedado así con ese tipo de cosas. Es bastante interesante y conforme va avanzando la ciencia cada vez hay más cosas que, que si bien es cierto, de repente no el derecho, no necesariamente regularlas, pero sí conocerlas, saberlas y ver de qué manera se van a ir resolviendo estos casos porque se están dando en la realidad y hay que ver cómo los afrontamos, ¿no? Y cómo generamos jurisprudencia sobre el particular. Así es, totalmente de acuerdo con ese punto. Bueno, doctores, esas fueron todas las preguntas y ahora me gustaría invitarlos a que nos puedan brindar unas palabras. De despedida, por favor. Rigi, por favor. Rigi va a hablar en nombre de los dos. Bueno, gracias por el honor, doctor. Bueno, en primer lugar, agradecerles infinitamente a la revista USTEC y a cada uno de los miembros de la revista por la oportunidad de estar enlazados y de impartir sobre todo conocimiento, ideas, divagar en el mundo del derecho y por haberme permitido a modo personal tener este espacio con el doctor Barsi, al cual admiro y respeto muchísimo, y tener esta plataforma que nos permite interactuar con nuestros alumnos de distintas universidades y poderles dejar un poquito de esa chispita que tenemos y poderlos contagiar un poco de, de lo que es el derecho y de lo que es esas ansias de querer saber y de buscar ser curiosos para ver qué cosa, cómo podemos aportar de alguna manera. Y nada, es un placer. Sí. Ok, doctor, ¿usted? ¿Sería todo? Bueno, agradecerles a ustedes, a la universidad y a la asociación de la cual forman parte, ¿no? Por esta oportunidad para compartir con ustedes. A Rigi por hacer pasar la hora y 10 minutos casi sin sentirlo. Yo les había dicho que solo iba a estar 30 minutos con ustedes, pero fíjense, Rigi, lo que ha logrado, ¿no? Y feliz ¿cómo se llama?, de poder ayudarlos. Cuenten conmigo para todo lo que necesiten y desearles éxitos en todas las actividades que lleven a cabo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y bueno, y solamente por decir una cosa adicional, quería contarles algo que sucedió en el primer ciclo de Derecho que era alumna en la Universidad de Lima, mi alma mater, a la cual quiero mucho, donde el doctor Barsi nos enseñaba Derecho a las Personas, Derecho Genético, y teníamos clase de 7 a 10 de la mañana, y fue la única clase que nunca empezó a las 7, siempre empezábamos 6:30 de la mañana. Pero logró contagiarnos esas ganas de querer estar media hora antes, porque si no llegábamos 6:30 no entrábamos. No había nadie que no estuviera antes de la hora para querer escucharlo, porque era un placer escucharlo y sigue siéndolo. Y ha contagiado en mí esa pasión por enseñar, esa pasión por la educación y por todo lo que viene con eso. Entonces, solamente eso. Gracias, Rigi. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, doctor Barsi. Nosotros como asociación y como estudiantes de la carrera de Derecho somos conocedores de su amplia carrera y su compromiso con la educación en nuestro país y con la investigación en el derecho genético. Así que el honor es realmente nuestro y realmente agradecidos eternamente por haber aceptado la invitación a participar en este webinar, porque sé la agenda apretada que maneja y espero algún día poder compensar eso. A usted, doctora Rigi, por apoyarnos desde el día 1, por apostar en este proyecto y también por aceptar ser parte de nuestro consejo consultivo y como mentora en esta amplia y honorosa carrera que es el derecho. Esperamos poder seguir trabajando conjuntamente por la educación y el futuro de nuestro país. Asimismo, quiero agradecer a todos los participantes por seguirnos en una edición más de nuestro espacio académico webinar con USTEC e invitarlos a la siguiente edición el próximo miércoles. Y finalmente, invitarlos a seguir nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Muchas gracias. Y esto fue Webinar con USTEC. Buenas noches. Qué orgullo que hayan sido mis alumnas.